tardes. Hoy día es miércoles, hoy día es el día mejor de la semana para intelectualmente, físicamente, para trabajar, para escuchar, etcétera. Partimos con Vivir Bien y hoy día hablaremos del superalimento del otoño. ¿Quién no ha llevado en su mochila en alguna vez cuando pequeño? ¿Usted no llevó un membrillo en su mochila? Hoy día Sergi va a hablar del superalimento, de todas las cualidades y bondades del membrillo. Así es, Alexandra. Membrillo para todo el mundo. Eso, exactamente. Voy a partir inmediatamente. Venga, venga. ¿Es mito o realidad que el membrillo ayuda al sistema nervioso? Vamos a decir que es una gran realidad. ¿Una gran realidad? Una gran realidad. Explíquenos. A ver, la concentración de vitaminas que tiene el membrillo, por sobre todo, es la A, la B y la C. Cuando tiene componentes de las vitaminas del grupo B, significa que nos va a ayudar a fortalecer, a armonizar y relajar el sistema nervioso. Por ende, también te va a ayudar a dormir mejor en la noche. Ah, o sea, nos puede ayudar ya. Te va a ayudar en eso, pero por sobre todo, o sea, cuando se están viviendo épocas en las que uno está como más estresado, más nervioso, por lo que sea, es una fruta que te puede ayudar a contrarrestar ese golpe interno padecido por el nerviosismo o por el estrés. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, también te ayuda a relajar toda la musculatura de nuestro cuerpo. Por supuesto que sí. Obviamente, menos contracturas, menos dolores musculares. O sea, las vitaminas del grupo B ejercen un papel, sobre todo la B3 y la B9, ejercen un papel que es de relajar el sistema nervioso. Como bien dices, si relajas el sistema nervioso, te va a relajar los músculos. Pero también hay que entender que tiene magnesio. Tiene magnesio, ¿sí? Okay. Y al tener magnesio, nos relaja los músculos, corazón, cerebro, todos los órganos también se relajan. Mira, ¿bien? qué bien. Bien. Dale. Dele. Aquí no, estoy dele usted. No, yo quería pasar. Quería decir que aprovechen de mandar todas sus consultas a través de todas nuestras redes sociales y saber las bondades y los beneficios del membrillo. Y desde ya los invito y te quiero invitar, Sergio, a escuchar un audio que vamos dice a escucharlo. Siguiente, a propósito del sistema nervioso. Venga, vamos a escucharlo. Hola, amigos de Vivir Bien, tengo una duda. ¿Es mito o verdad que el membrillo ayuda a bajar las crisis de estrés? Gracias. Mira. Las crisis de estrés. A ver, yo no sé si le pondría bajar esas crisis de estrés. O minimizar. Minimizar, okay. Exacto. Es como que te lo va a paliar, porque que comerte varios membrillos te quiten de una crisis de angustia o de pánico, hay que ser realistas, no lo va a hacer. Pero siempre explicamos con una buena alimentación. Exacto, dentro de un contexto en el cual hay una buena higiene mental y una buena alimentación, el membrillo, por ejemplo, puede ayudarte a paliar esos síntomas enormemente. Pero dentro de un todo, que siempre es lo importante y es lo que predicamos desde aquí. Ya, entonces si nos ayuda un poco a paliar un poco el estrés, tanto los adultos como los niños cuando van al colegio, uno va al trabajo, uno podría llevar en la mochila, en la cartera, como colación un membrillo, por ejemplo. Obviamente, o mucho mejor para un niño comerse un membrillo que comerse un pan con jugo. Eso, un jugo de membrillo. Exacto, natural. Algo así podría ser mucho mejor. Es una muy buena colación en vez de eso. Ya, ok. O sea, totalmente. Ya, tenemos otro audio que dice la siguiente serie. Hola, buenas tardes. Espero que estén bien. Una consulta. Dicen que el membrillo es muy bueno como diurético para el riñón, porque yo tengo muchos problemas, no puedo consumir mucha proteína, hay alimentos que no puedo consumir porque tengo hipotiroidismo y además porque tengo el ácido úrico muy alto. Y es verdad también que es bueno para el resfrío. Muchas gracias, felicidades por el programa y los veo todo el día. Muchas gracias. Gracias. Varias preguntas. A ver, ahí me quiero tenemos... detener una pregunta importante. En el ácido úrico, si es verdad, es mito o realidad que el membrillo ayuda a disminuir el ácido úrico. Es totalmente una gran realidad. Mira, o sea, también ayuda con la gota. La gota, la fibromialgia, la artritis, la artrosis, porque es antiinflamatorio. Ahora, el tema aquí para ayudar a... ¿Es antiinflamatorio? Es antiinflamatorio. Ya. Para ayudar a la señora, si bien nos vamos a detener en lo del ácido úrico, porque ella tiene comprometidos los riñones. ¿Ya? Dice, no puedo comer mucha proteína. A ver, si es de origen animal no puede consumir proteína, pero si fuese de origen vegetal, que hoy en el mercado hay 100% excelencia en proteínas vegetales, las puede consumir sin problema alguno. 2. El membrillo, si tiene un ingrediente que es como el estrella, es el llamado ácido málico. El ácido málico actúa como un cepillo, barriendo dentro del organismo, sobre todo las zonas articulares y los depósitos de calcio, ácido úrico, etc. ¿Los barre? Los barre. Tiene ese don de extrujar, romper y extraer. Pensemos que, a ver,
Una incorrecta alimentación basada en mucha carne animal, productos animales, huevos, pescados, lácteos y cero verduras, eso incrementa el riesgo enormemente de padecer ácido úrico en el organismo. Inflamación. Eso, quiero que te detengas ahí un poco para aquellas personas que se incorporan o que no saben, porque uno siempre escucha el ácido úrico que tiene la gota. ¿Qué pasa con el ácido úrico? ¿Es una inflamación? O sea, el ácido úrico es una sustancia que crea tu organismo y que ciertos alimentos lo tienen, que cuando ya colapsas el vaso, por ejemplo, cuando el vaso está medio lleno no pasa nada porque tu sistema inmune y tu aparato locomotor y todo, tu organismo tiene el don de ir eliminándolo. Pero cuando no y está colapsado, se queda todo en el organismo y empieza a crear mucha inflamación al respecto. O sea, se queda sobre todo en las articulaciones, pero hígado y riñones, que son los centros de vitalidad de, por así decirlo, filtrado principal, cuando colapsan, es ahí cuando vienen los problemas, porque la energía se te va. Y si tienes ácido úrico por todas partes, los riñones son los primeros que sufren. Sí, los primeros que sufren. Por eso es tan importante, en el caso de la señora, que no recuerdo su nombre, que por ejemplo hiciese curas en base a membrillo, jugo de membrillo, mucha agua, levantarse con jugo de membrillo, desayunar al cabo de un rato otra vez otro jugo de membrillo. Y varias agua, veces al día con jugo de membrillo. Pero por supuesto, y que lo haga 2-3 días, cada semana 2-3 días, ya. Y le va a ayudar a desinflamar. Entonces el membrillo es un gran aliado para aliviar todos los problemas inflamatorios, articulaciones, inflamaciones, por ejemplo, pacientes con artritis, fibromialgia, así es, ácido úrico. Así es, o sea, ejerce ese papel, por un lado, el ácido málico de actuar como cepillado en esa congregación, saturación de ácido úrico, y por el otro lado tenemos temas como el magnesio o el potasio, que son grandes relajadores musculares. Claro. Evitan calambres, etcétera, etcétera. ¿Evitan calambres? Evitan eso es calambres. También. Entonces también hay una compensación en el líquido corporal, intracelular y extracelular. O sea, el organismo empieza a funcionar mucho mejor. Ya, ahora Sergio, tengo una pregunta. Como es tan Dígame bueno, usted. como es bueno antiinflamatorio, ayuda a las personas a desinflamar y todo, ¿a qué hora se puede consumir? ¿No hay problema? ¿No hay horarios para esto? En realidad no hay un horario óptimo para consumirlo. Hay una ventaja con respecto, ojo, es una fruta, ¿ya? Es una fruta y por lo tanto tiene azúcar, ¿ya? Pero dentro de la gama de frutas no es de las que más azúcar contiene. Por lo tanto, un diabético podría ingerirla muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando. O sea, cuando uno es diabético, hay frutas que no las puede ni oler. Que están totalmente fuera de su alimentación. Totalmente fuera del alcance. Pero esta, por ejemplo, el membrillo, la podría consumir de vez en cuando. De vez en cuando. Entonces, hacerse una cura en base a membrillos, cuando se tienen ciertas dolencias, como saturación de toxinas en el organismo, va a funcionar extraordinariamente bien. Porque limpia y desinflama, tanto interna como exteriormente. Bien, entonces ya saben ustedes en su casa, tomen nota, porque el membrillo es una fruta antiinflamatoria que le puede ayudar con las articulaciones, con la gota, con todas las enfermedades que tengan de articulaciones inflamadas. Y desde ya los invito a mandar todas sus consultas y tenemos otro audio que dice lo siguiente. Hola Alexandra, hola Sergi, ¿saben? Quiero hacer una pregunta. ¿Es verdad que el membrillo es un protector del corazón? Gracias. Uy, qué bueno, se me fue el corazón. Se ha ido a uno de los órganos más importantes que tenemos en el organismo. Y sí, claro que es muy beneficioso para el corazón. Potasio, magnesio, el hierro, fósforo, o sea, contiene vitaminas del grupo B. Volvemos a decir que es relajante. Todo lo que relaja es un beneficio para el corazón, totalmente. Estamos estresados, lo que necesitamos es desestresar. Por lo tanto, este tipo de alimentación nos baja las revoluciones, ¿ya? Y eso es súper importante. Si es tan importante para el corazón, entonces nos ayuda para el colesterol malo, por ejemplo, para reducirlo. Obviamente, además hay una sustancia que está en muy alta concentración en el membrillo, que es la pectina. Que es ¿La pectina? Pectina es un tipo de fibra.
¿ya? Un tipo de fibra que es muy beneficiosa para controlar todo el sistema cardiovascular y de digestivo. Por lo tanto, si nuestro colon funciona bien y hay una buena excreción, el corazón va a funcionar perfectamente bien. Bien, entonces una máquina, como tú dices, de relojería. Es un engranaje perfecto. Y tan perfecto que tenemos un mensaje de Instagram que pregunta lo siguiente. Dice... María dice, ¿el membrillo tiene los mismos beneficios crudo o cocido o es bueno para la presión baja? Yo soy hipotensa. Saludos desde Antofagasta. Muy buen programa. Saludos a Antofagasta. ¿Qué es lo que es hipotensa? Hipotensa es que tiene la presión baja. Se le baja la presión con facilidad. ¿Ya? Entonces, vayamos por partes, crudo o cocido. Idealmente, siempre las cosas son mejor crudas, por norma general, ¿ya? Siempre, claro, tiene más vitamina. Por norma general. Lo cocido se va a perder algo siempre, un 20%, un 30%, un 40%, depende de la cocción que uno le aplique. Pero cualquiera de las dos es viable mientras le siente bien a la persona, porque seguramente habrá alguien que se coma un membrillo crudo y le siente fatal. Y otras personas al comerlo cocido le va a sentar muy bien porque apacigua el aparato digestivo. Entonces, en el equilibrio está la clave de todo. En cuanto a la hipotensión... Cuando dice hipotensión, ella que fluctúa con una presión que baja normalmente... Le baja. Muchas veces. Le baja. Tendría que ir con un poco de cuidado con el membrillo. ¿Ayuda con la presión? Porque es relajante. Ah, le baja más la presión. Si ya le baja más... Hay que ir con cuidado. O sea, a la gente con presión baja no le sirve, sí a la presión alta. A la presión alta le sirve. No significa que ella en cuestión no lo pueda comer. No, pero tiene que tener cuidado. Pero tiene que tener cuidado. O sea, nunca jamás le diría tómese un jugo de membrillo en ayunas. No se levanta. No se va a levantar, claro, exacto. Va a quedar mareada como una sopa. Sí. Entonces hay que ir con esos pequeños matices con cuidado. Aprovechando entonces la gente con hipertensa, con la presión alta, sí lo puede ayudar, baja la presión. Exactamente, exactamente. Con hipertensión los va a relajar, con hipotensión aún los va a tirar más para abajo. No es la idea. Tengo una pregunta, Sergi, también la leí, que mandaron por Instagram, que preguntan ¿por qué el membrillo cuando uno come te seca la garganta? Es casi incomible en ese Hay distintas teorías. Hay algunas que, por ejemplo, puede ser porque sea astringente. Lo astringente es como que sustrae, chupa, succiona, ¿ya? Seca. Tiene la capacidad de secar. Y si lo comes con sal, que aquí tenéis la costumbre de comerlo con sal, aún te va a hacer que la boca quede mucho más seca. O sea, entonces aquellas personas que son malas para tomar agua, ¿tú les recomiendas el membrillo? Pero por supuesto, les va a obligar a beber agua sí o sí, a hidratarse. A hidratarse. Muy bien. Recuerden que estamos hablando del superalimento de la época de otoño, así que desde ya pueden hacer todas sus consultas a través de todas nuestras redes sociales y tenemos un nuevo audio que dice lo siguiente. Vamos Hola amigos de Vivir Bien, me gustaría saber si es mito o realidad que el membrillo sirve para el dolor de estómago. Buen programa, saludos. Gracias. Es bueno para todos los problemas estomacales, gastrointestinales, realidad. Entonces, vamos al estómago que nos causa tantos problemas. Mira, la pectina, que es la fibra que contiene, ya de por sí es súper efectiva contra acidez, gastritis, inflamaciones. Cuando tenemos gastritis, entonces podemos consumir membrillo, nos ayudaría a disminuir esa gastritis. Maduro. Nunca verde. Nunca verde aumenta. Verde. El verde puede ser que te cause más acidez. Si está maduro te va a calmar. Además, el membrillo contiene mucílagos, por excelencia en las semillas. ¿Ya? Y el mucílago nos ayuda El mucílago es un calmante del aparato digestivo. ¿Ya? Es muy agradable para el organismo, lo apacigua y es cicatrizante incluso. Entonces, ¿sí, cicatrizante nos ayuda con las úlceras, por ejemplo? Totalmente. Y además en el colon ayuda a arrastrar, a soltar, a liberar, que es súper importante. ¿Qué pasa con el estreñimiento cuando tú dices ayuda a soltar? Si tú estás con estreñimiento, ¿ya? Lo primero que pudieses hacer, en vez de comerlo así crudo, es comerlo cocido. Cocido. ¿Se come mucho cocido? Para apaciguar, porque crudo te puede dar como un efecto demasiado duro de buenas a primeras. Lo otro, tienes el dulce de membrillo también, que cuando uno está con problemas digestivos, le sienta muy bien. Dicen que ayuda con la diarrea, con la colitis. Préstame. Lo único, Alexandra, que hay que tener cuidado con esto, que hay que ser realistas,
que aquí hay una gran cantidad de azúcar. Pero me imagino que debe haber modos de hacer dulce de membrillo sin azúcar. Hoy día sí. ¿Ya? Okay. Pero así es una de las maneras más agradables para el estómago. Sergi, es muy calmante. Ok, hay una pregunta que tengo una duda. Dicen que el dulce de membrillo ayuda mucho cuando las personas están con colitis o con diarrea. ¿Es verdad o es mito o realidad? No, es realidad, porque calma. O sea, te calma. Lo primero que hace es interactuar calmando ese brote que tienes. Ok. Entonces, al calmarte, te ejerce una relajación interna y externa. Y es súper beneficioso. Ok. Sergi, tengo algo que contarte. ¿Me lo regalas? No, a propósito de lo que tú dijiste, Roxana, una televidente, nos manda una receta del membrillo a propósito de lo que tú estabas preguntando del azúcar. Vamos a ver qué dice. Vamos, pues, ¿qué dice Roxana? Vamos allá. Hola, les voy a enseñar a hacer dulce de membrillo sin azúcar. Sin azúcar. Vamos a utilizar 1 kilo de membrillos, el cual pelaremos y cortaremos para ponerlo en una olla con suficiente agua hirviendo y lo llevaremos a ebullición. Cuando los trocitos de membrillo estén blandos, se meten a una juguera para triturarlos junto al endulzante. En mi caso ocupé endulzante líquido en gotitas, que se ocupa en todas las casas. Y después de eso, de molerlo bien con el endulzante, se le agrega un sobre de jalea sin sabor o con sabor, como ustedes lo decidan, para luego llevarlo a una budinera y al refrigerador. En mi caso, yo ocupé jalea de mango, entonces quedó un exquisito dulce de membrillo con mango. Salen aproximadamente 4 porciones como las que hay acá. Qué maravilloso, gracias Roxana, que nos escribe de la Florida, nos da esta receta. Qué maravilloso lo que está pasando. Buena la receta, que nos envíen más tips. Sí, que nos manden más tips, así podemos ayudar a toda la gente. Ya se convirtió casi en un tips donde todos se Le voy a hacer un pequeño matiz. Cuando usa porque hay que ir con cuidado con esto. Cuando usa el endulzante en gotas, lo que se tienen que fijar muy bien es que si bien sea stevia, que sea stevia pura, porque muchas veces uno lo gira y lleva fructosa y sacarosa aparte de la stevia. Eso es una bomba de relojería. Y faltaron Lean la contraetiqueta, léanla siempre. Y faltaron las gotitas de limón para que no se oxide. Ah, mira qué bueno también. Y lo otro, que te quiero dar un dato. Cuando dije que ayudaba a la colitis y la diarrea, es que hay que consumirlo como dulce de membrillo, con la receta que nos dio Roxana, sin azúcar, o con el membrillo maduro. Eso es. Si no, aumentamos la colitis. Vamos en Instagram, que dice lo siguiente. Aquí está, dice. Pati dice, mi mamá es hipertensa y diabética, no insulina dependiente. ¿Puede comer membrillo? Saludos desde Valparaíso. Un saludo para la quinta región. Mira, la hipertensión ya hablamos, ahora la diabetes. Sí le va a ayudar con la hipertensión. Con la diabetes volvemos a hacer hincapié en lo siguiente. Presten atención, por muy poca que sea la carga insulínica y glicémica que corresponda a esta fruta, es una fruta y por ende aporta azúcar al organismo. Eso quiere decir que ni en broma una persona con diabetes puede abusar. Ni en broma. Ni en broma. Ni en broma, ¿sí? O sea, hay que ir con cuidado con estos conceptos, ¿vale? Eso es como para tenerlo presente. Tan presente que a propósito de la diabetes, ¿no? A propósito, se ría que a propósito de la diabetes, hoy día en Vivir Bien, el diabetólogo responde en unos instantes. Mira así que qué bueno. ya lo invitamos a hacer todas sus consultas. Así es. ¿Qué otro beneficio más tiene el dulce de membrillo? El membrillo. Mira, se nos ha olvidado decir algo súper importante. Estamos en cambio de estación y si te fijas es una fruta otoñal. Cuando hay cambio de estación lo que te están diciendo, lo que te entrega la naturaleza es que te está preparando el organismo porque viene el frío, ¿ya? Como viene el frío, te está indicando que esto está cargado de vitamina C. Y tus pulmones necesitan vitamina C para el buen funcionamiento, entre otras cosas. Si nos paramos a examinar con detenimiento dónde está la mayor concentración de vitamina C, está en las pepitas. En las pepas. En las pepas, ¿ya? En las pepas. Entonces, ideal que cuando se consume no tiremos esas semillas. ¿Y qué hacemos con las semillas? Hay que comérselas tal cual, o con un vaso de agua o así, aunque no las digieras, no las tragues ni nada. Como pastilla, exacto. Como pastilla. ¿Ya? Entonces, eso va a ser maravilloso porque ahí hay una gran concentración de vitaminas, entre ellas la necesaria para el buen funcionamiento de los pulmones, para prepararnos para el frío. Usted me presta el membrillo, a propósito de que Sergi está hablando de las pepitas, yo le voy a enseñar no solamente que se pueden tragar,
despertar, sino que usted en la noche deja 2 cucharaditas de café de pepas de membrillo remojando en agua tibia toda la noche. Al día siguiente, esa agua, en una taza de agua, la pone a calentar, a hervir. Cuando el agua está hirviendo, usted agrega las tacitas, o sea, las semillas que quedaron remojando y las deja hervir 3 minutos. Luego las deja enfriar y se toma, colando la infusión, se toma esa infusión y todas las vitaminas del dulce de membrillo, les van a hacer unos beneficios tremendamente grandes para el sistema inmune, para no resfriarse y para lo que tú decías, el pulmón. Maravilloso. Así que otro dato más de vivir bien. Gracias. Sergi. Ahora, Sergi, tenemos un video de WhatsApp que dice lo siguiente. Vamos a ver qué dice. Vamos. Hola amigos de Vivir Bien. ¿Es verdad que el membrillo alivia los dolores articulares? Salud desde Coronel. Vamos, de Coronel, saludo a Coronel. ¡Saludos! Realidad, sí, totalmente. Porque es antiinflamatorio. Totalmente. Es antiinflamatorio. Además, entre sus componentes tenemos que pensar que hay carga de vitamina C, otros minerales como el potasio, el magnesio. Tenemos el zinc también, un gran antiinflamatorio y un gran modulador del sistema inmunitario, reforzador. O sea, si hace el ejercicio de cepillar, de barrer y extraer, nos está diciendo que tiene el poder suficiente de desinflamar a nivel articular, tendones, músculos, ligamentos, etc. Es antioxidante también, por lo tanto también favorece. Contiene una gran cantidad de taninos y polifenoles, o sea, nos ayuda a proteger el organismo. De los radicales libres también. Fíjate, hablando de los radicales libres, esto lleva simplemente, si es que, 30 minutos cortado por la mitad. Fíjate el color que tiene, Alexandra. ¿Cómo está? Marronia. Sí. Esos son los radicales libres. La oxidación en contacto con el aire, eso es lo que le ocurre a la fruta. Entonces, eso es lo que nos ocurre a nosotros por también. Dentro y por fuera. Okay. Por eso es tan importante nutrirse bien. Ok, y si es nutrirse bien, si ayuda, por ejemplo, a los huesos, ¿cómo nos ayuda? ¿Fortalece la musculatura? ¿Dolores de músculos, por ejemplo, ayuda? Por el potasio y el magnesio. Grandes preventores de calambres, como hemos dicho, relajantes musculares, pero además tiene hierro y tiene fósforo, tiene calcio, o sea, nos fortalece los huesos, todo el organismo. Si nos fortalece no los es que contenga grandes dosis, pero nos ayuda bien. Nos ayuda bien. Sí. Okay. O sea, podríamos prevenir, si consumiéramos la fruta del otoño, que es un gran alimento en otoño, podríamos prevenir a futuro dolores musculares, a los huesos, enfermedades, osteoporosis, por ejemplo. Pensemos que lo que nos otorga en la época de otoño, primavera, o verano o invierno, estamos con algo que nos ofrece la naturaleza, que tenemos que tener presente, que nos está advirtiendo que viene un cambio de temperatura. Por lo tanto, lo que te entrega en la estación es lo que has de ir comiendo. Te has de ir adaptando el organismo a esos cambios que va a ir habiendo. Ok, y hablando de cambio, ya las personas ya están manifestándose en este cambio que estamos en otoño con resfriados, por ejemplo. Dicen que ayuda al resfriado, que desinflama, etc. ¿Es tan bueno para prevenir un resfriado y mejorar las defensas? O sea, tiene gran contenido en vitamina C. No lo podemos comparar con otras frutas. Está claro, no podemos compararla. Pero tiene buen contenido en vitamina C. Y como te lo estaba volviendo a entregar en esta estación, es porque además hay que comprender que esto solo con vitamina C no nos ayudaría en nada. Es el conjunto de lo que la naturaleza te está entregando, ¿sí? Por eso es tan importante. Ok, es tan importante, o sea, tenerlo dentro de la alimentación. Pero, por favor. Bueno, como todos los días, y aquellas personas que se están incorporando a nuestra sintonía porque vienen del colegio, etcétera, dejar a los niños, tú nos puedes hacer un resumen con todos los beneficios del membrillo. Encantado. Me dio con decirle dulce de membrillo. Vamos, con el dulce, con el membrillo y con todo. Tiene vitamina A, vitaminas del grupo B, vitamina C, polifenoles, taninos, que actúan como grandes antioxidantes en nuestro organismo, nos protegen de eso que les acabo de enseñar, de la oxigenación que se produce, de la oxidación que se produce, de los radicales libres. Además fortalece el sistema nervioso, los huesos, nos limpia de ácido úrico, súper importante para enfermedades como la fibromialgia, artritis, artrosis, etcétera. Todo aquello que resulta inflamatorio, el membrillo lo puede combatir. O sea, que es maravilloso que lo pongan en la cocina. Ok, yo les quiero contar que Chile es uno de los países con alto índice de diabetes. De Sudamérica, 1 de cada 10 personas sufre de diabetes. Imagínense, más de personas antes sufrían de 60 años hacia arriba de diabetes, hoy día
no solamente de 60 años arriba, sino que hay gente Súper joven. jóvenes, Por esa Alexandra. razón hoy día tenemos invitado al diabetólogo, Muy buenas nutriólogo tardes, de la caballero. Clínica de la Universidad de los Andes, ¿Cómo está usted? Aníbal Donoso. Bienvenido, Aníbal, al programa. Bienvenido. Lo que acaba de decir Alexandra es súper importante. 1 de cada 10 personas aquí en Chile padece de diabetes. ¿Qué es lo que está impulsando o por qué Chile es un país con tantos altos índices de diabetes? ¿Qué está ocurriendo? Es una mezcla de cosas. La primera es la mala alimentación del chileno. La primera. La mala alimentación del chileno. El chileno es una persona que en general se alimenta mal porque tiende a comer mucha comida chatarra, comida rápida, de fácil acceso, que son más económicas, y han eliminado las comidas tradicionales que nosotros siempre tuvimos como la alimentación mediterránea, en el fondo. Comidas de casa, esa palabra. Cazuelas, charquicán, carbonada, ese tipo de cosas, ya no se consumen mucho. La gente prefiere lo rápido y lo más barato y lo más fácil de comer. La segunda es el asunto de la obesidad. Somos un país tremendamente obeso. Tenemos prácticamente el 70% de la población en Chile, los adultos mayores de 15 años, es muchísimo el 70%. Malnutrición por exceso, o sobrepeso o obesidad. La tercera, vivimos mucho más. La población chilena, la población adulto mayor que está creciendo mal, sobre todo el segmento de los adultos mayores, sigue envejeciendo y la tasa de natalidad es baja y nuestra población se envejece mucho. Y la cuarta, el sedentarismo. El chileno también es muy malo para hacer deporte. En general, alrededor del 10% de la población con suerte hace ejercicio en forma regular. El resto no le gusta hacer deporte. ¿Ya? Usted dice obesidad y sedentarismo. Nuestro país tiene alto índice de obesidad y sedentarismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, ¿cómo podemos tomar conciencia? Porque yo pensaba que también había un componente genético. ¿No hay componente genético en la diabetes? La diabetes tiene un componente genético. Hay dos, hay que diferenciar. Hay dos grandes tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es una diabetes en que el paciente nace habitualmente con diabetes porque no tiene insulina, que es la hormona que regula la glicemia. Pero la diabetes tipo 2 es una diabetes distinta, es una diabetes que se desarrolla con el paso del tiempo y que está asociada a otros factores que vimos, la obesidad, el sedentarismo, enfermedades crónicas y una serie de patologías más. La diabetes tipo 1, que esta que no tiene insulina, en general no tiene una asociación genética, pero la diabetes tipo 2 sí. Las personas que somos hijos de diabéticos, mi padre es diabético, tenemos alrededor de un 30% de posibilidad de ser diabético después de los 40 años. Después de 30% más. Fijo. De ahí hacia arriba, si le agregamos sedentarismo, obesidad, otras enfermedades crónicas, ir envejeciendo y otros factores, por ejemplo en el caso de la mujer, la diabetes gestacional, ese riesgo aumenta. Aníbal, si nosotros cambiamos todos esos parámetros que tú nombraste, por ejemplo, sedentarismo, la mala alimentación, etcétera, y tienes el 30% de riesgo en la parte genética, ¿se podría revertir que no tuviesen nunca? O sea, nunca no, probablemente en algún minuto de la vida lo vamos a tener. Puede ser. Pero ¿qué es lo que está pasando en este minuto en Chile? Que la diabetes siempre se asoció a una diabetes del adulto, una diabetes del adulto mayor. Todavía es muy común que en la consulta el paciente dice diabetes, a mi papá le dio diabetes de viejo, dicen diabetes senil. Y ese término la verdad es que no existe, la diabetes del adulto después de los 40, pero en Chile se ha ido cargando hacia la izquierda, digámoslo. ¿En qué sentido? ¿Qué le está dando personas más jóvenes? En este minuto tenemos pacientes, no solamente 40, tenemos pacientes de 18 años arriba con diabetes tipo 2. Y más chicos también. Y más chicos también. Lo cual es espantoso. Imagínate un niño con diabetes tipo 2, es horrible. Y esa diabetes tipo 2 en niños jóvenes de repente 8, 9 años. ¿A qué se debe? Sí, ¿a qué se debe? Mala alimentación. En su caso, la obesidad principalmente. Nosotros, hasta ahora unos 5 años atrás, no teníamos registros de diabetes tipo 2 en menores de 15 años. En este minuto, los congresos de diabetes que se hacen en Chile, los pediatras nos muestran que hay diabetes tipo 2 en menores de 15 años, que es una cosa espantosa. Pero la obesidad, o sea, usted ha dicho la obesidad, pero la obesidad viene dada por la mala alimentación. Por supuesto. Vale, perfecto. Por supuesto. O sea, estamos partiendo de la base de que el origen es la nefasta alimentación. Exacto. Wow. ¿Cómo podemos cortar este círculo vicioso? ¿Cómo podemos tomar conciencia? Aquí en Vivir Bien todos los días les enseñamos los nutrientes de los alimentos, alimentarse bien, pero la gente a veces no quiere tomar conciencia. ¿Y qué consecuencias puede traer la diabetes para que en el fondo tomen conciencia? O sea, se asusten, tomen precauciones. Lo primero,
siempre la diabetes en general es una enfermedad silenciosa. La gente siempre se tiende a pensar que uno debuta con lo clásico, en el fondo, que uno orina mucho, andamos con mucha hambre, baja de peso. Eso es como una fase bien avanzada. Habitualmente uno puede pasar muchos años, 10 años, 5 años, en que nosotros no sabemos que tenemos diabetes y el azúcar está muy alta. Y durante ese tiempo se produce daño en el organismo. Se puede producir daño en las retinas, uno se puede quedar ciego, retinopatía diabética, daño en los riñones, nefropatía diabética, daño en la extremidad, en la vascularización. Eso provoca riesgo de amputación, que se llama macroangiopatía diabética, y daño cardiovascular. En el fondo, por eso, en el fondo, el diabetes es tremendo, obvio, tremendo. Entonces, lo importante de esto, como concepto, es que es una enfermedad silenciosa. La gente siempre tiende a pensar que da con muchos síntomas, lo cual no es verdad. Es tremendamente silenciosa. Por lo tanto, al no dar molestias principalmente, la gente como que le tiende a bajar el perfil. No dice, pero si no siento nada, en el fondo, ¿cuál es el problema? Está con el azúcar alta. Entonces, hay que tener en claro que el diabético, en general, cuando se empieza a complicar, a hacer estas complicaciones que mencioné, lo pasa mal. ¿Por qué? Porque habitualmente a los 15, 20 años diabético, si está mal controlado, va a empezar con problemas en la visión, se puede quedar ciego, puede empezar con problemas... Pero eso ya deben ser casos súper extremos. No, para nada. Son, lamentablemente, el diabético tipo 2, sobre todo el diabético tipo 2 de más de 20 años de evolución que estaba mal controlado, es tremendamente frecuente las complicaciones. De hecho, la principal causa de ceguera en el mundo es la diabetes. Wow. La diabetes, la ceguera, la principal causa de diálisis, o sea que el riñón deje funcionar, es la nefropatía diabética. Entonces no es infrecuente, es tremendamente común. Pero como es tardío, la gente en general no le toma el peso. Pero yo creo que todos tenemos algún pariente, algún familiar, algún conocido que es diabético, en el fondo, que ha tenido estas complicaciones y se empiezan a asustar. O se quedó ciego, o lo están dializando, o lo que es también, que es bien habitual, terminan con amputaciones en las extremidades inferiores. Terminan amputándolo, principalmente por úlceras que no cicatrizan, por pie diabético que se llama. Entonces... Ya me angustié. Es que entonces, como tú dijiste que algo súper importante para poder prevenir. Tú dijiste al principio que era una enfermedad silenciosa, ¿cierto? Exacto. Y que no nos dábamos cuenta. Entonces, ¿qué podemos hacer para no llegar a esto? Porque terminar ciego con, no sé, con una serie de patologías. Por ejemplo, para las personas que tenemos antecedentes de diabetes familiar, hijos de diabéticos, o personas que han tenido, por ejemplo, madres con diabetes gestacional, o que nacieron producto de un embarazo con diabetes gestacional, tiene mayor riesgo de ser diabético. Entonces, si yo sé, en mi caso yo les contaba, mi padre es diabético, si yo sé que yo tengo un papá diabético, después de los 40 me tengo que preocupar. ¿Cómo me preocupo? Eso. Desde cosas generales a cosas específicas. Cosas generales, sé que tengo que hacer deporte. ¿Cuánto deporte? Por lo menos la recomendación son 150 minutos de actividad física moderada a la semana. Pero esa sería la primera recomendación. Sí. Más que dedicarnos 100% a una alimentación íntegra, sería el deporte. Lo que pasa, uno siempre le explica a los pacientes que va de como un ordenado. Yo creo que lo primero es la actividad física. ¿Por qué es tan importante la actividad física? Porque cuando yo hago deporte, el músculo se vuelve ávido por la glucosa y la hace bajar. Y hay que recordar que la diabetes tipo 2, antes de ser diabético, yo vengo de un periodo de resistencia a la insulina. Y habitualmente el diabético sigue siendo muy resistente a la insulina. Resistente a la insulina significa que esta hormona que regula el azúcar, el organismo no la reconoce, no actúa como debiera. Y para mejorar eso, el deporte lejos es lo mejor. Es mejor que los medicamentos incluso. O sea, aquellas personas que lo sabemos, que es mejor que los medicamentos. Claro, el problema está que la gente no lo valora eso y a la gente no le gusta hacer deporte. Aníbal, aquellas personas que son deportistas innatos, por ejemplo, no tendrían nunca, o sea, yo sé que nunca no existe, pero tendrían menos probabilidades. Pero tienen riesgo. Pero menos probabilidades. Todos tenemos riesgo, eso hay que prevenir saberlo. con deporte. Exacto. La segunda, alimentación, que decías tú. En el fondo, la alimentación tiene que ser una alimentación bajo de partida, o tratar de eliminar lo que son hidratocarbonos simples. No hidratocarbonos complejos, hidratocarbonos simples, digamos, el azúcar y los derivados. Yo entiendo que es difícil, a mucha gente le gusta comer cosas azucaradas, y sobre todo ahora que se nos viene el invierno, en general, la gente, el chileno es bueno, es dulcero. Es que también nos han metido en la cabeza ese tipo de alimentación. Exacto. Ahí está el problema. Exacto. Entonces, yo creo que en mi experiencia como médico, la prohibición nunca es buena porque el paciente al final se aburre y termina comiéndolo igual. Pero llegar a un consenso de bajar el consumo. Eso es lo importante, tratar de eliminar el azúcar de la mesa. Si uno va a comer fruta, ustedes que estuvieron hablando de los membrillos, evitar echarle azúcar a la fruta. Eso es muy bueno. Sí, muchas veces no encuentran lo suficientemente de la fruta y la llenan de azúcar para hacerla más agradable el sabor. Eso hay que evitarlo. Doctor, usted antes ha dicho que es una enfermedad silenciosa. Pero dentro de lo silencioso me imagino que deben haber unos
síntomas nos pueden dar una señal de que algo está ocurriendo para así prevenir. Sí, lo que pasa es que cuando yo como te digo, una enfermedad silenciosa, pero a la medida que va pasando el tiempo, llega un minuto en que se empieza a manifestar porque el azúcar empieza a subir cada vez más. Cuando sube mucho sobre cierto nivel, en la sangre se empiezan a presentar los síntomas. ¿Y cuáles son? La primera, orinar frecuentemente. Orinar no solamente en el día, sino que uno se levanta en la noche a orinar. Ya. Orina, sin haber aumentado el consumo de agua necesariamente. La segunda es la sed incontrolable. Son personas que toman mucho líquido, no agua, toman cosas dulces habitualmente porque no pueden paliar la sed. Necesitan tomar cosas algo dulce. O pueden tomar mucha agua también, pero la cosa es que la sed no la pueden controlar. Te vas a dar cuenta sí o sí que en el fondo aumentó la ingesta del agua. Exacto. La tercera es... ¿Esos son los primeros síntomas, doctor? Habitualmente. La tercera es el hambre incontrolable también. ¿Un qué, perdón? Hambre. Mucho apetito. Sed incontrolable y mucho apetito. Orinar. Y orinar harto. Pero, ¿qué tiene de distinto esta hambre? Que tú comes mucho y no aumentas de peso, al revés, bajas de peso. Ya, ahí me gustaría detener porque además tú eres nutriólogo, porque nosotros hablamos del comer emocional, para que no nos confundamos y hagamos una diferencia. Claro. Que ese comer emocional es cuando estamos dentro de una emoción, etcétera, y comemos como atracones de comida. En este caso, ¿cómo es ese comer que uno come con muchas ganas también, pero no sube de peso? Aquí no veo una cosa relacionada a las emociones, es una cosa que simplemente tienen apetito. No logran paliar el hambre. ¿Por qué? Porque hay que pensar en el fondo que esta glucosa que está en la sangre, el cuerpo no la puede utilizar. Entonces el organismo lo interpreta que nosotros no estamos alimentándolo y te dan deseos de comer. Te dan muchas ganas de comer, pero como no estás asimilando la glucosa, bajas de peso. Entonces son personas que comen, pero están bajando de peso. Pueden bajar 10, 15 kilos. ¿Ya? Ahí tienen que rápidamente preguntarse si algo está pasando. Exacto. No es que tengan un metabolismo salvaje. Y la otra cosa importante también que se da es la visión borrosa. No necesariamente, pero en general la gente se queja de que ve mal. ¿Y eso por qué es? Porque hay que pensar que el ojo, en el fondo como estructura, tiene mucha agua. Y como nosotros llenamos mucho, el ojo se deshidrata. Y te cuesta ver, te cuesta enfocar. Entonces es habitual que tú tienes que estar alejando las cosas para poder leer. Y eso también muchas veces la gente consulta porque aparte de todos estos síntomas están viendo muy mal, les cuesta para manejar, les cuesta para escribir, no logran leer lo que están escribiendo. ¿Eso se puede revertir si te voy a ver? O sea, por supuesto, en el caso de una persona que esté sufriendo... Cuando tú haces un diagnóstico de diabetes, aparte de las medidas nutricionales que tú tienes que tomar, que aumenten o eliminen el consumo de azúcar y hidratos de carbono simple, las otras partes dietéticas que aumenten el deporte, tú les dejas tratamientos médicos, farmacológicos con medicamentos. En algunos casos hay que partir con insulina. Pero en general, cuando tú partes con un tratamiento bien llevado, todos estos síntomas revierten. A la semana incluso, a las 2 semanas, ya debería estar bastante mejor. Eso es algo positivo para las personas. Por supuesto. Y ustedes ya saben que pueden hacer todas sus inquietudes, todas sus preguntas, porque el diabetólogo responde. Y vayamos a continuación a escuchar el audio de Jorge. Hola, mi nombre es Jorge, tengo 63 años. Necesito consultar al doctor cuál sería una alimentación óptima para un diabético tipo 2, especialmente para evitar el pan, las masas. Y muchas felicitaciones por su programa, que sigan por mucho tiempo más. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Eso, ¿qué alimentación? Harinas, panes, el delirio de todo el mundo. A ver, primera cosa, algo hablamos en el fondo que hay que eliminar lo que son hidratos de carbono simples, azúcar de meses derivados, manjar, mermelada, la miel, que es tremendamente natural. La miel. Pero la miel hay que eliminarla. Azúcar, y la miel siempre dice que es tan buena. Sí, estamos de acuerdo que es muy natural y en Chile tenemos unas mieles muy buenas, pero en el caso del diabético hay que eliminarla. La otra cosa, en el fondo, en el caso de las masas, en el fondo la harina, estamos de acuerdo, la harina refinada, tienen la harina blanca con que se hace el pan, nosotros le decíamos hacer pan de linaza. Exacto, en el fondo son harinas, en el fondo que tienen un índice glicémico elevado, hacen subir bruscamente el azúcar en la sangre. Muy fuertemente. Por lo tanto, hay que priorizar harinas integrales, ¿ya? Harina en el fondo que tengan mayor cantidad de fibra, porque te baja el índice glicémico. ¿Qué más? En relación a las frutas, antes conversábamos, yo estoy de acuerdo, en el fondo, en el caso de las frutas hay que restringir no la cantidad de frutas, sino que más bien las porciones de fruta. Hay algunas frutas que tienen índices glicémicos muy altos, como es la uva, como es la chirimoya, como son los mangos, que te hacen subir bruscamente el azúcar, pero en general al diabético tipo 2 nosotros les recomendamos comer fruta aporcionada, o sea, cierta cantidad de fruta, por lo menos 3 porciones en el día. ¿En un horario específico, por ejemplo? Habitualmente se lo dejamos de postre y según el tipo diabético, el peso, puede ser también alguna colación. Y la otra cosa que es importante es
También le recomendamos a los pacientes evitar los jugos de fruta. El jugo de fruta está hay mucha concentración porque ahí. aumenta la concentración de fructosa, que es el azúcar de la fruta, y los tutti frutti, porque también aumenta la concentración de fructosa. O sea, si uno se quiere comer una fruta, la lava, la pela y se la come, pero no hay que evitar las mezclas de fruta. ¿Ya? Otra cosa para que las personas que nos están escuchando no se asusten. Si nosotros llevamos una buena alimentación, si tomamos conciencia, si nos vemos a tiempo, hacemos ejercicio, todo lo que tú has hablado, bajamos de peso, etcétera, se puede llevar las personas que sufren de diabetes tipo 2 una vida completamente normal. Para no alarmarse porque se pueden asustar. O sea, no es algo grave. Completamente normal. Yo tengo diabéticos que tienen más de 40 años de evolución y tienen una vida absolutamente normal. Están casados, tienen hijos, tienen nietos, tienen bisnietos y son felices. Si uno se cuida y hace una alimentación saludable, se toma sus medicamentos, hacen una vida absolutamente normal. Y ese es el concepto. Por eso es tan importante que se cuiden, por eso es tan importante que se tomen sus fármacos, por eso es tan importante que hagan deporte y que cumplan la alimentación que nos ayuda a los nutricionistas a dejárselo a los pacientes. Aníbal, tengo una pregunta. Si nosotros tenemos un hijo que lo vemos que tiene 14 años, 13 años, 8 años y está obeso, ¿cierto? Ya está con sobrepeso. Las probabilidades serían grandes de que pudiese tener resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, ¿verdad? O sea, para aquellas personas que ojalá que puedan tomar conciencia, cambiarle la alimentación. Sí, en el fondo lo que he dicho, en el fondo cualquier persona que aumenta de peso, con un sobrepeso hacia arriba y con el antecedente familiar de tener una diabetes tipo 2, su riesgo aumenta. Entonces por eso es tan importante partir precoz con la prevención. No hay que esperar a tener diabetes, lógico. No hay que esperar a tener resistencia a la insulina. Si uno se ve en el fondo que está con más peso, que está sedentario, que tenemos un papá o una mamá con diabetes y que estoy alimentándome mal, que estoy abusando de la comida chatarra, esta comida de fácil acceso, que estoy muy bueno para comer cosas azucaradas, que me gusta tomar bebidas dulces azucaradas, en el fondo tengo que ordenarme. En el fondo lo ideal es o consultar o partir de su casa. Tan sencillo, eliminen el azúcar de la dieta, aumenten la actividad física o iniciar una actividad física rutinaria. Eso es muy bueno. El problema que cuesta en general en Chile, no somos un país que haga mucha prevención. Lamentablemente la gente espera llegar con la enfermedad. Claro. Pero yo creo que si uno tiene el antecedente hay que partir en forma precoz. ¿Ya? Muy bien. Le quiero dar un consejo a usted y también a todos ustedes, amigos y amigas, porque este 7 de abril en Centro Parque se realizará el evento, el encuentro con Pilar Sordo, Pedro Grés, el doctor Ricardo Soto, doctor Rodolfo Neira y yo, Sergi Recasens. Abordaremos la salud desde el amor y la conciencia. Aprovecha las promociones que tendremos esta semana. Queremos que todos puedan asistir. Visita www.elencuentro.cl con guión en medio. Recuerda que es www.elencuentro con guión en medio, elencuentro.cl. De todo corazón contamos contigo. Y además, sorpresa, mañana van a estar aquí en exclusiva Pedro Grés y el doctor Rodolfo Neira. Y obviamente nosotros dos, claro que sí. Hagan todas sus consultas, ya saben ya que 1 de cada 10 personas en Chile sufre de diabetes y no solamente 60 años hacia arriba, así que desde ya el diabetólogo responde y tenemos un tuit, doctor, que dice lo siguiente. Nata le dice: hola, si tengo resistencia a la insulina y un abuelo diabético tipo 2, ¿tendré inevitablemente diabetes? ¿Puedo revertir estos factores? Amo su programa. Muchas gracias. Gracias. O sea, tiene mayor riesgo, pero sí, no necesariamente va a tener diabetes. Las personas que tienen resistencia a la insulina, supongamos en el fondo de 10 personas con resistencia a la insulina, por lo menos 3 de esas personas se van a transformar en prediabéticos. Y de esas 3 prediabéticos, por lo menos una se transforma en diabético. O sea, alrededor de las personas con resistencia a la insulina, por lo menos un 10% se puede transformar en diabético. Doctor, yo necesito saber una pregunta porque hay muchas personas que nos van a preguntar, hasta uno de repente le cuesta entenderlo. ¿Cuál es la diferencia entre la resistencia a la insulina y la diabetes? Súper buena pregunta. Pero no me conteste porque vamos a una pausa comercial y luego responde el doctor. ¿Cuál es la diferencia? A vivir mejor. Entre resistencia e insulina. Nos quedamos en la diferencia entre la resistencia a la insulina y la diabetes. Por favor, explíquenos a todos. La resistencia a la insulina implica que el organismo no reconoce a la insulina, que es esta hormona que regula el azúcar. Por lo tanto, el páncreas tiene que producir mucho más insulina para que funcione, para no hacernos diabéticos. Pero eso se traduce en que tenemos un hiperinsulinismo, vale decir, una insulina en la sangre que está muy, muy alta, pero siempre con glicemias normales o azúcares normales en la sangre. Esa resistencia a la insulina se produce por mala alimentación, por falta de ejercicio. Y por obesidad. Y por obesidad, ya. O sea, los 3 factores. Los 3 factores. Ok. En algún minuto, el páncreas, que es el órgano que produce la insulina,
en el fondo, digámoslo, se empieza como a fatigar de producir insulina y empieza a producir menos insulina y de mala calidad. Y eso hace que el azúcar empiece a subir en la sangre. Y ahí nosotros nos transformamos en diabéticos. Pero la resistencia a la insulina implica azúcares normales, con insulinas muy elevadas. La diabetes no, pues implica que la insulina habitualmente está alta, pero tenemos azúcares o glicemia en este caso alta en la sangre. Ya, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ok, a ¿Ya? propósito de este tema tenemos un tuit que dice lo siguiente. Jessica dice lo siguiente, aquí viene. ¿En qué momento se pasa de la resistencia a la insulina a la diabetes? Buena pregunta. ¿Cuándo pasamos de una a la otra? Se pasa cuando... ¿Cómo nos damos cuenta? Lo que pasa es que después de muchos años de tener resistencia a la insulina, con esta gran cantidad de insulina dando vuelta, el azúcar en algún minuto va a empezar a subir. Nosotros los pacientes les pedimos controles de laboratorio, nos vamos fijando en la glicemia, en el azúcar en la sangre, y en algún minuto, cuando esa glicemia en ayuna supera los 99, nosotros empezamos a hablar de una prediabetes. Entonces, ¿qué marca la diferencia? Eso. Cuando el azúcar sube. Y habitualmente nosotros no tenemos como un tiempo establecido. Las personas pueden estar años y años como resistentes a la insulina y nunca hacerse diabéticos. Pero al revés, hay personas en el fondo que están con resistencia y producto de que siguen con los malos hábitos, sedentarismo, mala alimentación y todo, se transforman en diabéticos mucho más precoz. Pero si hay un límite así como preciso que diga, aquí me hago diabético, no lo hay. Nosotros por eso los vamos controlando. Cada 6 meses, cada 3 meses, le pedimos exámenes para ir viendo qué es lo que pasa. Ya. Pero en general el límite lo marca el alza de azúcar. Ok, la pregunta del millón. 2. ¿La resistencia a la insulina se puede revertir? Sí, sí se puede revertir. ¿Cómo se revierte? Eso. Primero, número 1 que dijimos antes, el deporte. Lejos el deporte. Tomándolo el deporte, y después voy a preguntar la otra pregunta del millón. ¿Qué pasa con este país que nosotros generalmente estamos hablando con respecto a ese deporte para tomar conciencia? ¿Por qué las personas no toman conciencia y no hacen deporte en este país? Lo que pasa, lo conversamos un rato, que la gente lamentablemente el deporte lo ve como un castigo. Cuando uno le dice al paciente tiene que hacer actividad física, ponen unas caras horribles, como que fuera el peor castigo que les pueden dar. ¿Por qué? Porque habitualmente la recomendación es actividad física o deporte en sus ratos libres. Esa es la recomendación. Hay gente que me dice, doctor, ya no me estoy yendo en micro, estoy tratando de caminar al trabajo. Eso no vale. No Lo vale. que uno Hay tiene que moverse hacer más. es del tiempo libre, vale decir, cuando yo llego a mi trabajo, llego a la casa, tratar de subirme a una trotadora, o ir al gimnasio, o hacer una elíptica, o hacer abdominales, o zumba, que a la gente le gusta la zumba, sobre todo a las mujeres en este país. Entonces, la gente obviamente llega cansada a su casa, entonces le dice, pucha, que tengo poco tiempo, tengo poco rato libre, no tengo plata, hace frío, si salgo a la calle a trotar me pueden atropellar, entonces me pueden asaltar también, entonces siempre tienen un motivo para no hacerlo. Una excusa para todo. Pero entonces, por ejemplo, ya estamos hablando de ejercicios reales, no caminar. No es que eso forma parte del ser humano, el caminar. Porque yo lo que quiero que entiendan, y yo me imagino que vivir bien, tú también estás ayudando en lo mismo, es que no sea una obligación ni que sea una lata, sino que en el fondo esto no solamente ayuda para la diabetes, sino que para todo, para tener una mejor vejez, yo creo para que, la salud mental. Como lo hemos hablado, yo creo que lo mejor es partir primero con hacer el hábito. Si a una persona en el fondo de 40, 50 años lo encontrás diabetes y tú le dices tiene que hacer deporte y no lo ha hecho nunca en la vida, no lo va a hacer. Se va a estresar demasiado. Pero distinto a una persona que ya tiene el hábito, y ese hábito se tiene que formar cuando uno está niño. Entonces, primera cosa, yo creo que eso siempre lo hemos incentivado, en el fondo, que en los colegios se tienen que aumentar la hora de actividad física. Eso es maravilloso. Primera cosa, porque tienen muy poca hora de actividad física. Segunda cosa, fomentar la actividad física en las plazas públicas. Lo conversamos un rato en la que las municipalidades colocan aparatos para hacer ejercicio, claro. Espérese, que ha pasado demasiado rápido al otro punto. Porque el deporte en el colegio es fundamental, pero también que los kioscos y lo que les dan de comer cambie de arriba a abajo, porque ahí también hay un gran defecto en la alimentación que les dan. Pero eso, gracias a Dios, con la ley del etiquetado nutricional cambió bastante. Ahora está prohibido en los colegios vender comida chatarra, no se puede vender, y eso nos ayudó mucho, pero en el fondo eso ayuda. Pero también los papás tienen que tomar la conciencia. ¿En qué sentido? Si el niño en el colegio no se puede comprar un paquete de galletas en el recreo, no sirve de nada que yo como papá le mande un paquete de galletas de colación para el recreo. Exactamente. La colación saludable. Entonces la idea en el fondo que no basta con que no nos permitan comprar, sino que de la casa nosotros le mandemos colaciones saludables. Exactamente. Colaciones saludables. De repente el concepto, yo también soy papá, en el fondo de repente se hace un poco pesado en el sentido de qué demando hoy día, pero hay que tratar de incentivar el consumo de fruta, el consumo de verdura.
frutos secos, frutos secos, grasas saludables. Por supuesto, obvio. pero lamentablemente... Sándwich de pan de linaza, por ejemplo, en vez de marraqueta. Exacto, pero cuesta harto. Pero yo creo que lo principal en este minuto, en el caso de la actividad física, volviendo hacia atrás, es mejorar la actividad física en los colegios. Que los niños tengan un hábito a hacer deporte. No sirve de nada que un paciente ya adulto, yo lo mando a hacer deporte si no ha hecho nunca. No lo va a hacer. Ya, pero también hay otro punto importante con respecto al deporte. Cuando uno hace deporte se disparan las endorfinas, que son un antidepresivo naturales. Claro. Generalmente la gente cuando dice no tengo tiempo, lo más importante es la persona. O sea, me tengo que ver a mí misma, te tienes que ver a ti mismo para tener una buena calidad, para tener salud, para no tener depresión, estado de ánimo. Y muchas veces, uno a veces se levanta a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, hace un esfuerzo, pero por uno, de hacer ejercicio y cambia, se lo recomiendo, cambia absolutamente todo. Uno parte con energía, parte lleno de energía y obviamente se acuesta más temprano, pero hasta el carácter le cambia. Entonces yo creo que es súper importante tomar conciencia, no solamente de disminuir la insulina, sino que para hacer ejercicio, también los padres tienen que incentivar a los hijos. Hay padres que son muy sedentarios. Pero aquí voy a abrir un paréntesis porque mira, yo soy exobeso, 116 kilos, lo sabes, Alexandra, lo he explicado un montón de veces y realmente le estamos dando mucha importancia al tema del ejercicio, pero como exobeso yo siempre he hecho la siguiente reflexión: cuando uno está obeso, uno no quiere mover el cuerpo porque está intoxicado, le cuesta más. En cambio, cuando uno está delgado, o sea, parte por la alimentación, después la energía que tiene, le dan ganas de moverse constantemente. Entonces, claro, a un obeso tú le dices, ponte a hacer deporte sin primero modificarle toda la alimentación y se va a quedar así como, no puedo, no tengo ganas, no tengo energía, no sé qué. Pero si incentivamos la alimentación en un primer plano, no llegarás nunca a ser obeso. ¿Cuál es el huevo, la gallina el huevo, doctor? En todo caso, claro, estas indicaciones no es que se hagan cada una por separado, tienen que ser en conjunto, estamos absolutamente de acuerdo. Entonces, claro, uno, aparte de la actividad física, le tiene que cambiar el tipo de alimentación, tienen que cambiar el suite de la alimentación. Totalmente. En general, volver a la alimentación. Nosotros en Chile, hasta el año 90, teníamos una alimentación que era tremendamente sana, una alimentación que era, lo hablamos en algún minuto, que era una alimentación mediterránea, comíamos muchas verduras, legumbres, guisos, pescado, y eso se ha perdido. ¿Y sabes por qué yo creo que se ha perdido también? Y yo creo que es una mea culpa, no hay que ser machista, pero como las mujeres también se empoderaron, salieron a trabajar, entonces todo es aquí y ahora, todo es rápido. Entonces las comidas rápidas son mucho más fáciles para preparar, porque desgraciadamente las distancias son largas, las mujeres tienen que trabajar, y quizás si el hombre también ayudara, podríamos cocinar. Pero mira, ahí estamos de acuerdo. Vamos a volver a abrir otro paréntesis. ¿Peleador? ¿Era un peleador? No, para ti no, pero para las personas. Es tan sencillo como coger un timer y decir, ya una comida preparada que son 5 minutos, 7 minutos en el microondas. ¿Cuánto tarda una persona en hacerse una ensalada y un bistec? 8 minutos máximo. O sea, que no se engañen, que eso es una excusa tremenda. Lo que pasa es que son hábitos. Claro, y lo que cuesta, yo lo que siento, lo que cuesta es como hacer el hábito de hacer ejercicio, hacer el hábito de cocinar comida saludable, porque por último hoy día uno cocina el fin de semana, estas comidas que tú decías mediterráneas, las congela, las vas dejando y las vas sacando después para los niños, pero no hacer comidas simples y rápidas como para poder ir a trabajar, porque finalmente estamos produciendo, o estamos provocando, perdón, una enfermedad a largo plazo que no deja de ser grave. Claro, estamos y por eso son los altos índices de diabetes en Chile. Claro, por eso hay que tratar de volver a esa alimentación que teníamos, esa alimentación de mamá que decía uno, que era muy buena, muy saludable, claro, pero lamentablemente todavía está claro lo que tú decías, en el fondo, que la gente prefiere lo rápido, en el fondo te llevar un tupper, o en el fondo llegar, calentar al microondas, toda la cuestión, es más fácil partir a la esquina y comprarse un completo y quedan felices. No, y los niños chicos también, que nacen hoy día con derecho, el derecho del niño, que ve la televisión, la publicidad, quieren comer comida, si no te hacen pataletas, ese es otro punto. Venga, a propósito de lo que estamos abordando, de la diabetes, el ejercicio, la resistencia a la insulina y todo esto, revisemos el siguiente tuit que dice así: Maranto, mi papá es insulino dependiente, se cuida, hace ejercicio, pero come ensalada de fruta después de almuerzo y después de la cena. Debe cambiar esa costumbre. Saludos, los veo siempre. Gracias. Sí, lo que conversamos, en el fondo, la ensalada de fruta o el tutti frutti, no es que sea malo, pero te aumenta la cantidad de fructosa, que es el azúcar de la fruta. Entonces la recomendación es, si quieren comer fruta, que se coman la fruta, pero tiene que ser una fruta aporcionada, una fruta entera. Habitualmente la pueden pelar o no pelar al gusto de cada uno, pero con cáscara, tiene mayor cantidad de fibra, te disminuye la absorción de hidrato de carbono, pero evitar
la mayor concentración de fructosa. Por eso mejor una frutita solita como postre. Eviten la cantidad de fruta, aumenta la cantidad de fructosa y te sube mucho más el azúcar, entonces te puede descompensar la diabetes. A lo mejor no una gran descompensación, pero te la va a descompensar el control. ¿Qué tipo de fruta, por ejemplo, nosotros muchas veces hablamos, recomendamos los berries? ¿Qué tipo de fruta no deberían comer para tener una descompensación con la Habitualmente la que nosotros restringimos mucho, y yo de frente a mis pacientes se las prohíbo, es la uva. La uva, sí. La uva tiene mucha azúcar. Las otras son más bien las frutas tropicales, las chirimoyas, el mango, habitualmente tienen mayor cantidad de azúcar. No es que se las prohibamos, pero se aporcionan en el fondo. Si uno va a comer chirimoya, las chirimoyas esas grandotas que se producen, habitualmente le recomendamos comerse un cuarto de chirimoya. Y si son pequeñas, la mitad. Y en el caso de los mangos, también es aporcionado, debe ser por lo menos la mitad. Y eso cuando tú dices aporcionado y todo, es de vez en cuando, ¿cierto? ¿A lo lejos? Nosotros no. Ahí a lo mejor podemos tener alguna diferencia, pero en general la recomendación para la población, incluso la población diabética, es tratar de comer por lo menos 3 porciones de fruta al día. Porciones. Eso, doctor, si a un diabético se le recomienda comer a diario fruta, nunca le vamos a equilibrar el azúcar en sangre. Porque acuérdense que la fruta no solamente es azúcar, por eso le digo, a lo mejor podemos tener diferencias de opinión, pero la fruta en el fondo no va a tener solamente hidrato de carbono simple, tiene fibra, tiene otras cosas. O sea, tiene unas cualidades maravillosas. Aparte que son aporcionados, nosotros les recomendamos fruta, por ejemplo, no sé, si va a comer melón, no se va a comer el melón entero, tendrá que ser una porción del melón. Habitualmente se le dice lo que quepa en una taza, que es una porción no es tan grande, pero tienen que consumir fruta pensando en la fibra, en otras cosas que tienen. Entonces, yo ojo con eso, en este país, que somos un país productor de frutas y de verduras en una gran cantidad. Hay mucha variedad, sí. Claro, nosotros tenemos, por también datos que se recogen de la Encuesta Nacional de la Salud, el 80% de la población en Chile no come frutas ni verduras. No un 20%. Entonces, tenemos que mejorar eso y volvemos a lo mismo. Entre que yo de postre me coma un postre de leche, un pedazo de torta, una dona o algo dulce en el fondo, o sea, prefiero la fruta que me coma 100%. La fruta. O sea, eso sí, estamos ahí claros. Esa fruta nos sube el índice glucémico en la mañana, mejor que sea en la tarde, ¿cierto? Nunca fruta la gente que tiene... Nosotros recomendamos que las frutas, si la van a comer de postre en la noche, no más allá de las 8 de la noche. No más allá de las 8 de la noche. Y que no coman frutas esas como colación. Por ejemplo, una colación de las 10 de la noche, un diabético que se come una manzana o una fruta tarde, no, porque también hace subir el índice glicémico en esa hora. Y en el caso de los pacientes que están con insulina, como en el caso de Gairo, que es insulino dependiente, en el fondo ya no va a estar cubierto por la insulina antes de las comidas. Por lo tanto, tratar de las colaciones que se dejan, tienen que ser colaciones con bajo índice glicémico. Habitualmente puede ser un yogur descremado o otra cosa parecida, pero evitar la fruta como colación nocturna. Ya tengo otra pregunta. Muchas personas que tienen resistencia a la insulina, todavía no son diabéticos, yo los veo, que tipo 8 que están comiendo, después de la comida, inmediatamente de la cena, comen postre. Berry, tuna, esas cosas. No deberían. Yo sí se los dejo, pero tiene que ser... ¿A los con resistencia a la insulina? Sí, también. Lo que pasa es que, ojo, vuelvo a insistir en lo mismo. Habitualmente esa resistencia a la insulina es producto de un montón de cosas, para la alimentación, obesidad, sedentarismo. Pero vuelvo a insistir, habitualmente son personas que no tienen la costumbre de comer fruta. Si yo le tengo que elegir un postre, ¿quieres comerte un postre? El postre, la recomendación es que sea una fruta, que eviten las cosas azucaradas, tortas, dulces, pasteles, postre de leche endulzado, porque habitualmente o no comen. Entonces, si tengo que incentivarle el consumo de verduras que tengan más fibra o de fruta, les privilegio la fruta, pero es aporcionado. Porción se refiere a una cierta cantidad de la fruta, a lo mejor no entera. Okay. Yo tengo 2 preguntas. Y después yo tengo una. Venga, vamos a estrujarlo. Va a quedar agotado. O sea, ¿quiere agüita, doctor? La primera, por ejemplo, es, ya, en el caso de que se le permite comer esa pieza de fruta, ¿es mejor recomendación que la coma antes de esa cena o de esa comida o posterior? No, yo se las dejo como postre. ¿Por qué se las dejo como postre? También, por lo menos, la nutricionista que trabaja conmigo en la clínica, porque habitualmente la recomendación, y nosotros le hacemos mucha hincapié a la gente, dependiendo sea varón o sea mujer, pero tienen que tratar de consumir antes el plato principal, un plato de ensalada en el fondo, una entrada que se llama. Nuestro papá le decía entrada, nuestro abuelo. Entrada idealmente con verduras verdes, que te aumenta la cantidad de fibra, te baja la absorción de hidrato de carbono. Eso es súper importante, verduras verdes. Tengo una pregunta. Eso es para los pacientes que sufren de diabetes, porque generalmente se dice que cuando uno come, y se recomienda, por ejemplo, comer sin tomar agua, y comer, o se come el postre antes o mucho más después. O sea, mejor que no se mezcle la comida con las frutas.
Mira, en general... ¿Están así en ese Yo por lo menos no lo hago. Si yo en general lo que les recomiendo es que se puedan comer la fruta después de las comidas principales como postre, pero obviamente si quedaron satisfechos con la comida entre su entrada y el plato principal, no se coman el postre. En el fondo no es obligatorio. También va a depender, hay hartas cosas que influyen, el peso, el género, como te decía, hombres y mujeres tienen distintos gastos, tienen distintos pesos ideales, tienen distintas masas musculares, entonces tú, por lo menos las pautas de alimentación se las vas preparando persona a persona. Son necesidades súper diferentes, por hombre supuesto. mujer. ¿Tú a los Súper pacientes diferente. que sufren de diabetes o resistencia a la insulina le permites comer chocolate de cacao con 85% cacao? Sí. ¿Sí? ¿Cuánta cantidad pueden comer? Habitualmente les recomiendo una tabletita, una porción un cuadradito. Un cuadradito. Ah, había Porque- la tabletita ya porque estaba no, el cuadradito de la tableta un cuadradito, claro, un cuadradito gigante. o sea, la porción de un cuadradito al porque día. prácticamente no tiene azúcar. Entonces son pacientes que, a ver, uno de los, yo creo que no se menciona mucho, pero una de las causas también de todos estos problemas, sobre todo en la época actual, es la ansiedad. El paciente diabético en general es un paciente que es depresivo. La depresión se asocia a la diabetes de una forma increíble y no son que anden tristes todo el día, sino que son ansiosos depresivos. Sí. Son personas muy ansiosas que tienden a comer en forma compulsiva cuando están estresados. Si están contentos comen, si están tristes comen. Entonces, Ese es el comer emocional, doctor. claro, entonces la recomendación en esos casos muchas veces es para relajarlos que se puedan comer el cubito de chocolate sin azúcar o con 35% cacao. Ok. Se los dejan en el fondo, pero tienen que priorizar en el fondo que no sean chocolates azucarados, porque también es cierto que estos chocolates con cacao son más caros. Entonces Claro. muchas veces la gente también opta Porque son por de comerse mejor calidad, Por obviamente. supuesto, opta por comerse Por el una cosa clásico que no tiene chocolate de alcance leche que es económico, súper claro. Se me dulce. quedó una pregunta de antes Pregunte. y ahora tengo otra pregunta. Ahora le voy con la pregunta del productor del programa. La gente diabética... Inmediatamente. Eso. Ojo con la respuesta. La gente diabética, por norma general, toma metformina, ¿ya? ¿Para qué sirve ese medicamento? Se toma todos los días. ¿Qué es lo que origina ese medicamento? ¿Qué ocasiona en la persona? La metformina es un tremendo fármaco, es como el fármaco de primera línea para tratar la diabetes y lo que hace es mejorar la captación del azúcar o de la glicemia en la sangre, mejorando la acción de la insulina. Nosotros hablábamos que los diabéticos tipo O en su gran mayoría son resistentes a la insulina. Lo que hace la metformina es mejorar esa resistencia, o sea, aumenta la sensibilidad, hace que esa insulina en menor cantidad mejore su acción y ayuda a que el cuerpo capte el azúcar. Ok, la metformina sería como el Eutirox para las personas que sufren de una cosa así. Hipotiroidismo. Sí. Así es. Ok, tengo otra pregunta. Pregúnteme. ¿Por qué la persona... Boris, ¿quedó todo claro? Perfecto, Boris. Una pregunta súper importante. No sé si tiene problemas, Boris, pero voy a decir igual. La gente que tiene problemas en general, la gente que tiene problemas con la insuficiencia de la insulina o tiene resistencia a la insulina o tiene diabetes, ¿por qué es tan irritable y por qué les baja la libido, por ejemplo? Sí, a ver, lo que pasa es que... a ver, ¿en qué se asocian? Habitualmente, como decíamos, la gente con resistencia a la insulina son más bien pacientes obesos o que tienen sobrepeso. El exceso de grasa corporal en general tiene un efecto hormonal que tiende a aumentar la hormona femenina, incluso en varones. Y eso habitualmente se traduce en disminución de la libido. Son pacientes que, sobre todo los varones, se nota mucho, la mujer también, pero el varón es más notorio, que en la medida que aumenta de peso en general tiene problemas de libido porque habitualmente aumenta su hormona femenina. La grasa tiene un efecto hormonal negativo. Mira, no sabía. Genera como un hipogonadismo, digamos. Ok. Así, ¿ya? ¿Y por qué son tan irritables? Pues siempre dicen tiene diabetes, tienes que tener más paciencia porque son mal genio. ¿Es tan así? ¿Es mito o realidad, no, doctor? Usted tiene unos cartelitos aquí están los carteles, fíjense. Aquí vamos. ¿Es mito o realidad? Es mito. Es mito, porque siempre usted ha escuchado, dicen, es mal genio porque tiene ten paciencia, porque tiene resistencia a la insulina, diabético. Eso ¿No es es así? mito. No, es muy común, sobre todo las esposas de varones diabéticos. Dicen que está tan irritable y mañoso. No. Yo creo que eso no es verdad. O sea, no hay una explicación lógica de por qué el diabético va a tener que ser más mañoso que el resto de la gente. Todos tienen los mismos problemas. Ya nació con mala leche. Lo que sí tienen derecho muchas veces a enojarse en el fondo es porque quieren restringir comida. Hay gente, yo tengo pacientes que por eso me no dicen, doctor, yo trabajo todo el día, me descresto trabajando, trabajo, me canso, tengo que ganarme el sueldo y el fin de semana me quiero comer un bistec con papas fritas y no puedo, y se enojan. Entonces, claro, uno se le da ese punto de vista, se enojaría. Yo creo que si yo fuese diabético también me enojaría porque me harían ganas de comer cosas dulces. Entonces, a lo mejor desde ese punto de vista pueden tener mayor posibilidad de enojarse. Ya, se irritan. Pero en general, si uno piensa que todo el mundo tiene problemas, no porque ellos sean diabéticos
diabéticos van a tener más mañoso que el resto de las personas. Eso es un mito. Es un mito. Lo otro, es mito realidad. ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos o con resistencia a la insulina que fuman y toman? Y el alcohol, que no quieren entender que el alcohol se transforma en azúcar. Eso es tremendamente malo. En general, partamos primero por el tabaquismo. Ya, vamos con el tabaco. Las personas que tienen diabetes se mueren habitualmente de accidentes vasculares o de infartos de origen cardiovascular. Esa es su principal causa de muerte. 70% de las veces el diabético se va a morir infartado con accidentes vasculares. La gente siempre se tiende a asustar porque dice, doctor, si yo tengo diabetes voy a terminar amputado. Probablemente tiene un riesgo, pero antes de eso probablemente va a terminar infartado si no se cuida. Entonces, 70%. Cuando yo fumo y soy diabético, el riesgo cardiovascular, para decir el riesgo de sufrir un evento cardiovascular, un infarto, un accidente vascular, se dispara. ¿Por qué se dispara? Porque las personas diabéticas tienen una aterosclerosis acelerada, vale decir, se le deposita más grasa en la arteria. Y cuando yo fumo, ese proceso se acelera y la arteria pierde elasticidad, se pone una arteria dura. Ahí están las placas en la arteria. Que tiene mayor riesgo de sufrir un accidente, tiene mayor riesgo de romperse. O sea, eso hay que dejarlo muy claro hoy día. Dentro del tratamiento para la diabetes, dentro de todas las cosas que hemos hablado, en algún punto que vendría a ser como el 5 o el 6, si está fumando, tiene que eliminar el cigarrillo. Ya. Perfecto. Ahora ya. Y el alcohol, ¿te pueden tomar destilado? No, pero pueden tomar una copita de vino, quizá una cosa así. A ver, aquí el consumo de alcohol, yo siempre le explico a los pacientes que están en una delgada línea entre lo que hace bien y lo que hace mal. La Organización Mundial de la Salud, en el fondo, recomienda una cierta cantidad de alcohol, poquito en el fondo día a día, que no debe ser más de 10 gramos. El problema está que es muy poco. En el caso de los destilados, 10 gramos de alcohol no se hace nada. Entonces la recomendación es que no. Pero los pacientes se me dicen, doctor, yo me puedo tomar una copa de vino, una copa de espumante muchas veces con la cena. Yo no les veo problema. Pero ¿cuál es el problema en el fondo? Que el límite del consumo. Muchas veces la gente no se contenta con la copa. No, le gustan las 2 copas o 3 copas o media botella. Se les entiende el hocico. Se les entiende el hocico. Se dice más decente como lo dice en español, Sergi. Se les entiende el hocico, pero si es entonces, yo en general, si es para un fin de semana no les veo problema, pero como recomendación abierta tratamos de no hacerlo porque, vuelvo a insistir, el límite es muy delgado. Entonces muchas veces la gente no se conforma con la pura copita y le quedan gustando 2 o 3 copas más, entonces yo prefiero que no. Sí prefiero, si un fin de semana de repente dicen, doctor, sobre todo un evento social, un matrimonio, hágalo, pero con moderación y evite el destilado. Y es un disfrute, un gozar, un compartir. Pero hay que ser disciplinado. Lo que yo creo que más que disciplinado hay que tomar conciencia. Si no toman conciencia es como cuando uno dice a alguien, oye, te estás quemando tanto con el sol. A mí me estiro, dice, les da lo mismo, te va a dar cáncer a la piel. O sea, no es un problema, son respuestas de soluciones rápidas, sino que esto es grave. Exacto. O sea, hay que dejar el cigarro, el alcohol, hacer más deporte, el sedentarismo, etcétera. Exacto. O sea, lo que pasa es que hay que entender que en una copa de vino hay una gran concentración de uva y la uva es fruta, por lo tanto te va a elevar sí o sí los niveles de azúcar en sangre. Eso es tomar conciencia de lo que estás haciendo, nada más que eso. O sea, y disfrutarla, pero y ya está. Exacto. ¿Qué otra recomendación más nos podría dar para los pacientes que están, para las personas que para el diabético no, en general eso, yo creo que la primera cosa, y nosotros como diabetólogos en este país hemos abogado por la prevención. Tenemos que hacer prevención. Yo creo que la principal recomendación es, sobre todo, primero, como hablamos de los niños, la tasa de obesidad infantil en Chile es altísima. Entonces, a partir de los colegios, aumentar la actividad física de tal modo que ese niño le agarre el ritmo al deporte. Cuando lleguen a la adolescencia, sean adultos después, sepan hacer actividad física, no que se los tiren de frentón. La segunda, la alimentación saludable, que se ha hecho un gran avance con la ley de etiquetado nutricional. Y la tercera, que viene a ser para pacientes que tienen antecedentes de tener un padre o una madre con diabetes, de tener más de 40 años, de estar con sobrepeso o SA, de estar con otras enfermedades crónicas, hipertensión, de estar sedentario, fumar, o tener una madre que tuvo diabetes gestacional, o haber pesado más de 4 kilos al nacer, que se llaman guaguas macrosómicas. Más de 4 kilos, ya también es un antecedente. También es un factor de riesgo. Esas personas tienen que, por lo menos una vez al año, por lo menos, idealmente cada 6 meses, hacerse una glicemia en la sangre. Ese clásico examen de sangre que yo me dio el azúcar, por lo menos hay que tratar de hacerlo 2 veces en el año, una vez cada 6 meses. Después de los 40. Después de los 40. Después de los 40. Obviamente, después de los 40, porque siempre después de los 40 se empiezan a manifestar principalmente los trastornos metabólicos. Pero si yo ya tengo el antecedente precoz de la obesidad mucho precoz y asociado a todos estos problemas metabólicos antes, y estoy sedentario y fumo y tengo otra enfermedad, partir antes. Pero yo creo que
lo principal es la prevención, no esperar a ser diabético. Doctor, le hago una pregunta desde la ignorancia. El del índice glicémico, usted dice el que se bebe la porción... Lo que pasa es que nosotros nosotros les pedimos una glicemia, un azúcar en sangre. Lo primero es eso. Si la glicemia en la sangre sale elevada en rango de diabetes o sale elevada en un rango de una prediabetes, vale decir que está alta pero sin rango de diabetes, nosotros le pedimos el té de tolerancia a la glucosa, que dice que hay que tomar unas botellitas naranja con un jugo naranjo, que a la gente le da mucho asco en general. Y ese en concreto, ahí viene mi ignorancia, pero también lo digo con un poco de picardía porque estamos para enseñar a las personas. Si alguien está, porque esto es súper curioso, si alguien está al hilo de padecer una diabetes y se toma esa ingesta brutal. Ah, bien, buena pregunta. O sea, lo llevamos para el otro barrio rápidamente. Es que lo que pasa es que, a ver, no. Lo que o pasa sea, es la que, sangre no miente. Sí, si está medio estabilizada, de repente le das eso. Hay que pensar que la glicemia o el azúcar en la sangre no es que sea una curva plana, tiene variaciones en el día. Cuando yo como, por ejemplo, puede ser una persona, le hablaba yo que la diabetes es silenciosa. Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo me puedo hacer una glicemia en ayuna, un examen de sangre de ayuna para ver el azúcar, y por ejemplo me sale 110. Sabemos que el corta hasta 99. Entonces uno dice, yo no tengo diabetes porque diabetes sobre 126. Pero ojo, acuérdense que esto tiene variaciones. ¿Qué pasa si yo me como una torta de 1000 hojas con manjar durante el día? A lo mejor esa glicemia después de comer me va a subir a 300. Entonces con el test de tolerancia a la glucosa lo que yo hago es como obligar a la diabetes a manifestarse. Entonces yo se lo dejo o se lo solicito cuando yo tengo la duda que el paciente efectivamente puede ser diabético, pero la glicemia de ayuna no me sirvió para dar el diagnóstico. Entonces es una forma de complementar el diagnóstico. Perfecto. Es como para que solamente se manifieste y poder ver, claro. Aparte que se hace una sola vez, entonces tampoco es tanto el estrés para el paciente. Les invito, y a ustedes también, por supuesto, a revisar el siguiente Instagram que dice así. O tweet o Instagram. Bueno, ya, Instagram, venga. Cecilia Ibáñez dice así: consulta, ¿qué tan grave es la prediabetes? Saludos, muy buen programa, lo veo todos los días. Lo primero que le vamos a solicitar es que explique qué es la prediabetes, por favor. La prediabetes se refiere, son dos como elementos distintos. Primera cosa es tener el azúcar de ayuna, para decir la glicemia de ayuna, elevada, pero sin rango de diabetes. Nosotros hablamos de diabetes con una glicemia de ayuna que está sobre los 126. En este caso, por ejemplo, un paciente se tomó un examen de glicemia o azúcar en la mañana en ayuna y le da 110. Nosotros decimos que lo normal es tener menos de 99. Por lo tanto, si mi azúcar está alta en ayunas, pero sin rango de diabetes, nosotros hablamos de glicemia ayuna alterada y pasa a ser una prediabetes. Y la otra es cuando nos hacemos este test de azúcar, estas botellitas naranjas de glucosa concentrada. A las 2 horas nosotros les tomamos un azúcar a los pacientes y lo normal es que tiene que ser menos de 140. Si está sobre los 140, pero menos de 200, nosotros hablábamos de intolerancia a la glucosa, y esa intolerancia también se considera como prediabetes. Sobre los 200 a las 2 horas es diabetes. A eso se refiere prediabetes, una elevación anormal del azúcar en la sangre, pero sin rango de diabetes. Y pregunta qué tan grave es. Pues es grave, es delicado. ¿Por qué? Porque en el fondo, lo mismo, de los pacientes, si nosotros consideramos que por cada diabético hay 3 prediabéticos, nosotros en este minuto en Chile tenemos una población, de toda la población de los 16 millones de chilenos, el 12% tiene diabetes tipo 2, después de los 15 años. Por cada diabético hay por lo menos 3 prediabéticos. Por lo tanto, nosotros deberíamos considerar que hay alrededor de un 40% de la población en Chile que tiene prediabetes. Y eso es delicado. ¿Por qué? Porque ya hablamos de que la gente que tiene el azúcar alta tiene mayor riesgo cardiovascular, se produce una aterosclerosis acelerada, las arterias se tapan con grasa. Entonces tienen que tomar también las precauciones del caso, porque tienen una posibilidad mayor de transformarse en diabético. Entonces es una enfermedad que es delicada. Es delicada. Préstame el mito o realidad, doctor. Ahora me toca a mí preguntarle nuevamente. ¿Es mito o realidad el síndrome del cuello negro, cuando las personas dicen que se pone el cuello negro cuando son diabéticos o tienen resistencia a la insulina? Es realidad. Es realidad. ¿Por qué se pone el cuello negro? Lo que pasa es que eso se llama, médicamente tiene un término que se llama acantosis nigricans. Acantosis nigrica. Es una hiperpigmentación. Cuando las personas, los diabéticos tipo 2 habitualmente, de base tienen una resistencia a la insulina, como hablamos, hay una gran cantidad de insulina dando vuelta, y cuando la insulina está muy elevada, los pliegues se hiperpigmentan, se empiezan a oscurecer.
En personas más bien morenas, en personas que son más blancas de piel, en general no se pigmenta, pero empiezan a salir una serie así como de... ¿Ronchita? No, parecen como verruguitas, que son como aumentos de unos crecimientos de piel. Mira, ahí está la pantalla. Acá está, claro. Que en general, esa es la acantosemiérica. ¿Cómo es? Dale. Eso le pasa a la gente blanca. A la gente más morena. Más morena. De piel. Ya. Y cuando son más blancos les salen como una especie como de verruguita, que no son verrugas, pero son como unos repliegues cutáneos que se llaman acrocorden o acrocordones. Pero en general eso es tremendamente común en la gente que tiene resistencia a la insulina. O sea, ¿ya? Es una señal clarísima. Eso se manifiesta claro, de alguna cuando manera. uno tiene eso en el fondo tiene que consultar al médico porque obviamente ahí hay algo que está alterado. Ahí estamos hablando a lo menos de una resistencia, pero también los pacientes pueden tener diabetes. A lo menos. O sea, a lo menos resistencia. A lo menos resistencia, exacto. Ya, eso se lo sumamos a la sed, a la pérdida de peso, todo lo que hablaste hace un rato atrás, ya estaríamos frente a... Hay que ir y preguntar, o sea, hacerse exacto. ver. Ya, chequeo, es un urgente, chequeo urgente. Claro. Tomar que sí. conciencia. Exacto. ¿Ante qué síntomas tenemos que prepararnos? O sea, a la mínima, claro, que veamos cualquier síntoma así, pum, ya poner alerta, o es algo muy concreto que digamos ahora ya. A ver, como yo les decía, en general los síntomas de diabetes aguda, o sea, cuando está recién partiendo, pero partiendo muy agresivamente, lo que hablamos, el orinar harto, la sed insaciable, comer mucho, bajar de peso. Pero habitualmente nosotros o los pacientes que debutan con diabetes no presentan esos síntomas. Esos son excepcionales cuando están tremendamente descompensados. Entonces, en general, como es una enfermedad silenciosa, lo principal es cuando yo tengo factores de riesgo, los que hablamos, obesidad, sedentario, fumar, enfermedades crónicas, madre con diabetes, padre con diabetes, es hacerme el examen de detección precoz. No esperar a tener síntomas. Claro. ¿Ya? Si ya ese es el concepto. Tenemos que diagnosticarla precozmente y tratarla precozmente. Si esperamos tener los síntomas agudos, en general estamos llegando tarde al tratamiento. Eso es importante, tarde el tratamiento. Tarde el tratamiento. Muy bien, revisemos el siguiente tuit de Ivonne que dice así: tuve diabetes gestacional y después de tener a mi bebé me hice el examen de glucosa postcarga y me salió 138. ¿Qué debo hacer para evitarla? ¿O con ese resultado ya quiere decir que tengo diabetes? La primera pregunta sería: ¿qué es la diabetes gestacional? La diabetes gestacional es la diabetes que aparece en el embarazo. Es exclusiva a la mujer embarazada, por eso se llama diabetes gestacional. También ha aumentado notablemente en Chile en el contexto de que nuestras mujeres se están embarazando tardíamente. La mujer, entre más tarde tenga hijos, después de los 30, sobre todo después de los 40 años... ¿Y eso está pasando? Sí, está pasando. Porque tú lo dijiste, en el fondo la mujer se integró al mundo laboral, lo cual es muy bueno, pero han atrasado su maternidad. Exactamente. Entonces eso implica que tienen tienen guaguas mucho más mayores, entonces se traduce en que tienen mayor tasa de diabetes gestacional, y la otra que se están embarazando con sobrepeso y con obesidad. Yo creo que ahí va el problema, el sobrepeso y la obesidad. A mí me llama la atención lo que tú acabas de decir, o sea, con mayor edad de embarazarse podría tener más probabilidad de tener un embarazo con gestacional y con sobrepeso. Entonces tiene mayor riesgo ser diabetes gestacional. Entonces diabetes gestacional, diabetes que parte en el embarazo. En el caso de la persona, ella tuvo su bebé y claro, después del parto... 188 le dio... 138 era. No, 188 me parece que ponía. 188, Ivonne, ¿me lo confirmáis, por favor? 188. 188. Como yo les decía, hasta 140 se le considera normal después de una carga. 188 pasa a ser intolerancia a la glucosa y eso es una diabetes. Perfecto. Entonces, si vos dices, bueno, ¿qué riesgo tengo a ser diabética? Por lo menos un 50%. ¿Cómo yo prevengo en el fondo? Eso es importante. Primera cosa, empezar lo que hemos conversado. Primera cosa, la actividad física. Segunda cosa, que se hace en conjunto, eliminar el consumo de azúcar y derivados de la alimentación y tratar de normalizar el peso el posparto. Habitualmente también nuestras mujeres en general, cuando tienen los bebés, se demoran mucho en recuperar el peso. Todavía está ese concepto de que la lactancia yo me lo puedo comer todo porque se le va a pasar toda la guagua. Eso hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque en general es un periodo bueno para normalizar peso, pero no significa que yo puedo comer a destajo o sin control. Tratar de empezar a retomar la actividad física, a cuidarme la alimentación, sacar los hidratos de carbono simple y retomar la actividad física. Y la otra cosa es comer en forma ordenada.
hábitos de alimentación ¿Cada saludable. 3 horas? No comer como que cada 3 horas y no comer como pensando que estoy dando lactancia, puedo comer todo lo que yo quiera. Que es libre de demanda. Oiga, o sea, exacto. Creen que pierden a dar el pecho, pecho, claro, y eso no es bajo de así. peso. No es Eso así. no es Doctor, para que quede súper claro, ¿qué rangos son los ideales de glucosa una vez ya han tenido el bebé? O sea, ¿cuáles serían los rangos peligrosos de glucosa Lo que una te vez ya han decía, tenido el bebé? Cuando en este caso la mujer tiene su bebé y entre las 8 y las 12 semanas se les pide el test de tolerancia a la glucosa de control, lo normal es que de partida la glicemia en ayunas o el azúcar en ayunas tiene que ser menos de 100, 99 hacia abajo. Y la poscarga, o sea, la glicemia que se toma a la hora después de beber este líquido con la carga de azúcar, tiene que ser menos de 140. ¿Ya? Ya. Entonces, esos son los rangos ideales. Bien, ya. vamos a revisar el siguiente tuit porque estamos dando unos datos súper importantes y dice así, vamos allá. Scarlett, hola, yo soy diabética y mi hija nació con una hipoglicemia de 20 de azúcar. ¿A ella le puede dar diabetes? Tiene 13 años. Le puede dar diabetes a futuro, pero no por la hipoglicemia. Le puede dar diabetes porque es hijo de una diabética. Acuérdense que tiene un factor hereditario, genético, hereditario. La hipoglicemia no es infrecuente en la mujer que hace diabetes gestacional, sobre todo cuando se embarazan con diabetes tipo 1, pero en general los pediatras, en este caso los neonatólogos y los mismos ginecólogos que asisten al parto, tienen que tomar las precauciones para prevenir eso. Pero en este caso, la bebé tiene riesgo en el fondo a futuro, más que nada porque la mamá tuvo diabetes gestacional. ¿Ya? Okay. Tiene un riesgo aumentado, ¿ya? Pero no por la hipoglicemia que tuvo al nacer. Ok, para que le quede claro a las mamás, las mamás que tuvieron una diabetes gestacional, ¿el hijo puede tener diabetes futuro? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, ¿qué tienen que hacer esas mamás para tomar conciencia y cortar esa cadena? Lo que hemos conversado a lo largo del programa. La alimentación desde chico. Primera cosa, fomentar el deporte en los niños. Ya. Ese niño habitualmente tiene que ser bueno para hacer deporte. Cuidarlo del peso, evitar que aumente de peso, que haga sobrepeso, que sea alimentación saludable. No regalonearlo con dulce, con chocolates, con galletas, con ese tipo de cosas. Y las corazones saludables. Entonces hay que pensar que, a pesar que tú dijiste que cada niño está más empoderado en su función de niño, pero los papás son los que mandan. Somos los que mandan, sí. Entonces el papá, la mamá y el papá también, que es trascendental, tienen que tomar las precauciones en el fondo de alimentación saludable, evitar regalonearnos con dulce, con galletas, con chocolate, con papas fritas. Cortar los regaloneos con... Exacto. Tweet que dice lo siguiente: Osita dice, yo soy diabética y mi cara se manchó como si tuviera psoriasis. Me duró muchos meses, pero ahora ya pasó. Mi pregunta ¿es verdad que la metformina afecta a los riñones? No. No conteste nada, doctor. A la vuelta comerciales. ¡Quieto! Contestamos la pregunta. Doctor, el tuit decía, mancha de la piel, diabetes y problemas en los riñones. Ya, al tiro. Mito. Mito. Le gustó. ¿Por qué mito? Eso no es verdad. La metformina es un tremendo fármaco, es muy bueno para la diabetes, pero la gente tiende a asociar que hace mal a los riñones, lo cual no es verdad. La metformina está contraindicada, es decir, no se puede indicar a pacientes que tengan problemas renales avanzados, una enfermedad renal no puede terminal, está contraindicada, pero no es porque lo echa a perder, en el fondo es porque se acumula. Por lo tanto, en un diabético que tenga sus riñones funcionando normal, uno lo indica y no le echa a perder los riñones. Eso no es verdad. Le tengo otro consejo, doctor. Eso. Doctor, muchísimas gracias por su presencia, por todos los consejos que ha dado. Estamos muy satisfechos, muy agradecidos. No, gracias a ustedes por y recuerden, por favor, que mañana tenemos a una eminencia, Pedro Grella, el doctor Rodolfo Neira, aquí con nosotros. Así que los esperamos mañana de 14:30 a 16 horas. Hasta mañana. Hasta luego. Eso.